En el día de hoy, amados hermanos, vamos a continuar con la serie de enseñanza que estamos dando los domingos acerca, ¿cómo se llama la serie? Hacia el pacto de membresía. ¿Y por qué lo llamamos así? Porque el título es intencional, porque queremos al final de esta miniserie formar la membresía o establecer la membresía en la iglesia bíblica de la ciudad. Y en el día de hoy vamos a tocar un tema que por lo general es bastante espinoso, un tema en donde las iglesias muchas veces quieren evadir las responsabilidades y muchas veces en donde muchos creyentes no les gusta que se llegue, y el tema es la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia es un tema vital. ¿Para qué? Para el crecimiento y la vida de la misma. Entonces ese va a ser el tema de hoy. Pero antes de comenzar, amados hermanos, permítanme orar para colocar en manos del Señor este tiempo que sabemos que está al control de todas las cosas. Entonces vamos a orar para dar inicio a la enseñanza de hoy. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por este nuevo día. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias, mi Rey, porque nos has permitido, Señor, levantarnos el día de hoy, bendito Dios. Solo el respirar, Señor, solo el haber levantado esta mañana y poder respirar, Señor, inhalamos tu misericordia. Oh, Señor, a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites compartir como hermanos, juntos, como tú lo mandas en tu palabra, Señor, en un sacrificio vivo delante de ti, Señor, como un cuerpo, Padre amado. Un cuerpo que está lleno de miembros que tú has dotado de dones, a cada uno, Señor, con dones diferentes, bendito Dios, pero todos son necesarios, mi Rey. Y eso es lo que queremos, Señor, mostrar a través de esta serie de enseñanzas, mi Rey, que el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, Señor, tiene diferentes miembros y cada miembro tiene una función en el cuerpo, Señor. Oh, mi Rey, abre los corazones de mis hermanos y el mío propio para entender este tema de la membresía, Señor, con amor, pero también para poner en práctica todas las cosas que aprendemos, bendito Rey. Que tu nombre sea glorificado aún en este tema que vamos a dar el día de hoy, que es acerca de la disciplina, Señor, porque sabemos por la Escritura que la disciplina proviene de ti, Señor. No es un invento de la iglesia local, no es un invento de los líderes de la iglesia, Señor, sino sencillamente es un invento tuyo, Padre. Es una creación tuya, Señor. Porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que tú al hijo que amas, Señor, tú lo disciplinas. Y muchas veces lo disciplinas tú directamente, Señor. Pero también otras muchas, Señor. Usas el instrumento de la iglesia local, Señor, para disciplinar a tus hijos, Señor, para disciplinar a tu siervo. Oh, Señor, permítanos ver este tema con amor, Señor, con amor, bendito Dios, y que si algún día, Señor, llegamos a ser disciplinados por ti o por la iglesia, bendito Dios, podamos entender que todo eso proviene de ti, Padre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro bendito y amantísimo Señor Jesucristo, y con la ayuda del Espíritu Santo en todo y por todo, para que tu nombre sea glorificado. Amén y amén. La semana anterior, amados hermanos, estuvimos viendo aspectos que son perentorios acerca de la membresía, con toda la intención de apuntar, como lo dije al inicio, directamente ¿a qué? Hacia el pacto de membresía, como muy bien esta serie se llama. Lo primero que demostramos es que la membresía es un concepto bíblico, definimos lo que era membresía también, que si bien no aparece como palabra membresía en la Escritura, pudimos ver a través de ejemplos claros en la Biblia que esta es una necesidad para el creyente, es un mandato bíblico y que dicha membresía tiene un objetivo. Definimos el concepto de membresía y llegamos a la conclusión de que ¿qué es la membresía? ¿Alguien recuerda lo que es la membresía? Un pacto entre la iglesia y el creyente, ¿cierto? Esa es la primera parte. ¿Y un pacto para qué? ¿De qué hablamos acerca del pacto? ¿Qué pasa en ese pacto entre el creyente y la iglesia? ¿Qué hace la iglesia y qué hace el creyente? ¿Quién lo sabe?
una supervisión al creyente. ¿Y a qué se somete el creyente? A la disciplina de la iglesia. Entonces lo que definimos ese día es que la membresía de la iglesia es un pacto de unión entre una iglesia en particular y un cristiano. Un pacto que consiste en ¿qué? En la afirmación de la iglesia, de la profesión del evangelio de ese cristiano que se adhiera a la membresía. La promesa de la iglesia de dar supervisión a ese cristiano, pero también es la promesa de ese cristiano que se adhiere a la membresía de reunirse con la iglesia y someterse. Y someterse es una palabra que en el siglo XXI lamentablemente la han dañado. Pero este sometimiento de este hermano que llega a adherirse a la membresía es un sometimiento voluntario, un sometimiento porque él desea hacerlo. ¿Y cuál es nuestro ejemplo de sometimiento en la Biblia? Nuestro Señor Jesucristo. Él se sometió voluntariamente ¿a la qué? A la voluntad del Padre. Y si él se sometió siendo Dios, nosotros no tenemos ninguna excusa, ¿cierto? Entonces se trata de eso. Vimos también la necesidad de la membresía para el creyente en el sentido de que nos podemos exhortar unos a otros, animar los unos a los otros en medio de cualquier lucha o pecado que incluso podamos cometer. Veíamos también la necesidad desde la carta a los hebreos, como el autor nos muestra en el capítulo 3, lo recuerdan, el ejemplo del pueblo de Israel, de cómo endurecieron sus corazones en el desierto. ¿Recuerdan ese pasaje que leímos, Hebreos capítulo 3? Y la intención del autor allí es mostrarnos el ejemplo de este pueblo y cómo la necesidad de exhortarnos unos a otros permanentemente. ¿Para qué? Para que nuestros corazones nos endurezcan. Pero cómo este hermano puede estar animando, exhortando, alentando, orando por ese hermano si ese hermano no pertenece a la iglesia local. ¿Cómo él sabe que puede orar tranquilamente, exhortarle porque es creyente? Porque la iglesia ha dado un voto de confianza de que esa persona quiso adherirse a la membresía de la iglesia y por lo tanto tiene el privilegio, y lo digo con conocimiento de causa, el privilegio de tener hermanos que te exhortan, hermanos que te animan, hermanos que oran por ti permanentemente. Y eso solamente se puede dar en el contexto de una iglesia local y en el contexto de hermanos que se adhieren a una membresía. Pero ¿cómo te exhortan, hermanos, si no perteneces a una iglesia local? No te identificas con una, no te involucras con una, no sirves a una iglesia local. Es necesario entonces, y por eso vimos la necesidad, para nosotros pertenecer a una iglesia local, identificarnos con una iglesia local, comprometernos con una iglesia local, servir en una iglesia local. Es en la iglesia local donde Dios va a obrar, es a través de la iglesia local donde Dios va a tratar el carácter de cada uno de nosotros. Él no lo va a tratar en la casa encerrado solamente. Él utiliza sus medios de gracia. A los que son casados incluso utiliza el matrimonio. A los que son padres utiliza a los hijos. A los que son hijos utiliza a los padres. Pero ¿dónde se ve mayormente toda esa gracia de Dios? En la iglesia local. Es aquí, hermanos. Es aquí donde tu carácter va a ser tratado. Es aquí donde vas a encontrar hermanos que van a orar por ti. Es aquí donde tú vas a encontrar hermanos preocupados por ti, orando por ti, exhortándote, animándote, porque en la calle no vas a encontrar eso. En el mundo nosotros no encontramos esas cosas. También vimos el mandato de la membresía y colocamos como base de esto 1 Corintios 5. ¿Alguien recuerda de qué trataba 1 Corintios 5 y por qué el mandato estaba allí? En donde nos escribe Pablo la situación de inmoralidad. ¿Recuerdan que existe entre un hijo y su madrastra? Pablo exige que sea excluido de esa congregación en la primera carta. Pero ¿cómo podría ser excluido, esta persona si nunca había sido incluido? Entonces con eso definimos de que el mandato bíblico de la membresía está en la Escritura, y no solo allí, está en la Escritura en muchos pasajes de ella. Vimos en Hebreos también el tema de sujeción a los pastores, porque los pastores, ¿qué dice la Escritura? Darán cuenta a Dios por cada uno de ustedes, por cada oveja, dice el autor
de Hebreos. ¿Cómo un pastor, hermanos, puede entonces dar cuenta de alguien que no pertenece, que no se compromete, que no sirve a la iglesia local? ¿Cómo un pastor puede dar cuenta por una oveja que viene cada 3 meses, que no se somete voluntariamente a la disciplina de la iglesia, que no se somete voluntariamente a la supervisión de la iglesia? Es imposible. Y también veíamos en ese pasaje cuando lo tocamos de que el hecho de que se sujetan a los pastores no quería decir en ninguna manera de que nosotros como creyentes tenemos que sujetarnos a todos los pastores que hay en esta ciudad. ¿Cierto? No podemos sujetarnos porque es imposible. Tenemos que sujetarnos a los pastores de nuestra iglesia local. Entonces eso habla de que hay un cuerpo escogido, hay una lista allí en medio de todas esas cosas. Y hay otros pasajes como en Hechos cuando se añadieron 3,000. Oye, ¿cómo sabían que eran 3,000? Seguramente había una lista, no sé cómo escribían, pero había una lista, alguien tenía algo. No tenían de pronto la plataforma que estamos teniendo ahora que los están censando, pero alguien tenía una lista identificada. Estaban identificados esos 3,000 que se añadieron a la iglesia local. Y por último, vimos el objetivo de la membresía basados en Efesios 4, en donde dice la Escritura que Él mismo constituyó. ¿Quién fue el que constituyó? Cristo constituyó, ¿cierto? Dice la Escritura, pastores, profetas, evangelistas, pastores y maestros con un fin. ¿Cuál era el fin de constituir eso? Dice Efesios 4, perfeccionar ¿a quiénes? ¿A los otros pastores? No, perfeccionar a la iglesia, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Sigue diciendo Efesios en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, es hasta allí. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando Cristo vuelva o cuando nosotros muramos, hermano. Entonces es permanente. Y luego termina diciendo Pablo más adelante en el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan como mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ahí vimos claramente de que el cuerpo tiene muchos miembros y que cada miembro tiene su función. Veíamos el ejemplo del cuerpo el domingo anterior cuando hablábamos del dedo, que yo puse el ejemplo del dedo meñique, ¿cierto? Del pie. ¿Y eso para qué sirve? Sí sirve, hermano, eso tiene su función. De esa misma manera, cada miembro del cuerpo local tiene una función. ¿Por qué? Porque, hermano, si tú eres creyente, y eso depende de que si tú eres creyente o no solamente eso, pero estoy seguro que aún los incrédulos tienen dones que el mismo Señor les da. Ahora, ¿cuántos más le da el Señor a sus hijos? Y tú tienes dones que quizás no los has visto, que quizás el liderazgo de la iglesia está viendo en ti, que quizás el resto de la iglesia ve en ti, y todas esas cosas, hermanos, son importantes para el cuerpo. Así como lo es la ceja, así como lo es del dedo, así mismo, hermano, tú y yo somos importantes para el cuerpo local. Es para el cuerpo local. Entonces, hermano, hasta aquí hablamos el domingo anterior. ¿Tienen alguna pregunta al respecto de esto? ¿O eso quedó claro? Solamente que introduje este tema para finalizar de una manera este tema, habiendo hecho este recorderis. Quiero cerrar esta parte de la membresía, lo que vimos del objetivo, la necesidad y el mandato, haciendo una pregunta retórica para que estando allí en tu puesto, pienses y puedas contestar a tu propia conciencia, y si quieres decirla a todos también sería muy bueno. Y la pregunta que te quiero hacer, hermano, es, ¿cómo sabe el mundo? Y cuando hablo del mundo es con relación a todas las personas. No estoy hablando del tema de pecadores y acá somos los más santos. No. Estoy hablando de la creación completa. ¿Cómo sabe la creación quién representa a Jesús? ¿Cómo sabe la creación quién representa a Jesús? Y yo creo, hermanos, que podemos ver esta pregunta a la luz de dos respuestas cortas. Una de manera externa y otra de manera interna. ¿Qué se les ocurre a ustedes de cómo el mundo, la creación, puede identificarte que tú representan a Jesús? ¿Testimonio? ¿Quién más? ¿Quién más?
¿Quién más? Mira, de manera externa el testimonio es válido, porque eso habla de la imitación que debemos tener a aquel que representamos. Pero hay otra cosa válida y es el bautismo. Cuando tú bajas a las aguas en bautismo, que te estás bautizando, tú le estás diciendo al mundo automáticamente quién es tu Señor. Tu Señor no es el Estado, tu Señor no es el dinero, tu Señor no es tu esposo, tu Señor no es tu esposa, tu Señor no son tus hijos, tu Señor es el Señor de la creación. Y cuando tú te bautizas, eso no solo se lo estás diciendo a la iglesia local. De hecho, muchas veces estas ceremonias de bautismo se dan en playas donde todo el mundo se está bañando y no le están prestando atención a nada, pero tú allí estás mostrándole al resto que están alrededor tuyo y luego al resto de la iglesia de que tu Señor es el Señor de los cielos y a Él quieres servir y tú crees en Él profundamente y has entregado tu vida a Él, has muerto con Él y resucitado con Él. Por eso es el efecto, mueres con Él y has sido resucitado con Él. Entonces eso es una manera externa de mostrar quién representa a Jesús. Pero hay otra y es, ¿qué dice Mateo 28? Que lo hemos leído aquí muchas veces, Mateo 28 capítulo 20. Id y haced discípulos, ¿cierto? Id y predícales el evangelio. Ves y haz discípulos. Esa es otra de las maneras como tú externamente le demuestras al mundo que tú, hermano mío, representas a Jesús. Y la otra es obviamente la imitación que tenemos de aquel a quien seguimos, que es nuestro Señor Jesucristo. El testimonio, como lo dice la hermana. El testimonio, estamos testificando con nuestra propia vida quién es mi Señor. ¿Y cómo lo haces? Como cuando tú vas caminando y te ven y dices, wow, esta hermana, yo quisiera conocer a ese que ella sigue porque le estoy diciendo estas cosas y dice que no es así. Y ella cree profundamente en ese Señor que ella proclama. El testimonio es importante, hermanos. Tal vez el testimonio no es para predicarlo desde el púlpito, pero para el mundo el testimonio es importante. Y he visto muchas personas cómo llegan al Señor a través de otros hermanos que muestran su testimonio, que muestran en quién creen. Entonces es una manera externa de mostrar quién representa a Jesús, pero internamente, dentro de la iglesia local, ¿de qué manera tú estás demostrando que tú representas a Jesús? ¿Cómo? Sirviendo, ¿cierto? Congregándote, no dejando de congregarte como alguno tiene de costumbre. Entonces, cuando uno representa a Jesús internamente en la iglesia local, quiere hacer lo que el Señor dice que hagamos. Servimos, nos congregamos, pero también hay una parte importante que tal vez no se ve explícitamente en la Escritura, pero sí se ve implícitamente en ella. Y es como Jesús va discipulando a sus apóstoles o a sus discípulos, valga la redundancia, que posteriormente fueron apóstoles. Y esa es una parte, hermanos, y créanme que es una parte bien importante para aquel que dice que representa a Jesús dentro de una iglesia local. Y lo que se necesita, hermano mío, si tú pretendes ser miembro de Iglesia Bíblica de la ciudad, más allá también de congregarte y de servir, de poner tus dones al servicio de Dios, evidentemente el discipulado es algo importante. No es algo de que tú puedas tomar la decisión de decir, no, pues yo quiero ser miembro de Iglesia Bíblica de la ciudad, pero la verdad a mí el discipulado no me interesa. No, hermano. No, hermano, porque es la única manera. Mira, cuando definimos el tema de la membresía, ¿qué era? Nos sometemos a la supervisión. Y yo aquí puedo verlos a ustedes, puedo ver las caras y todas esas cosas, pero es en el discipulado, en ese discipulado personal que hacemos todos los martes ahora por Zoom, pero que posteriormente haremos físicamente. Es allí, hermano, donde tú abres tu corazón muchas veces. Y abriendo tu corazón estás mostrando quizás algunas deficiencias en tu vida espiritual, algunas deficiencias incluso teológicas, si lo queremos decir así. Y el discipulador tiene la obligación de ir identificando esas cosas. ¿Para qué? No para burlarse, no para decir este hermano no sirve, no. Todo lo contrario, eso es lo que hacía Jesús. Jesús aprovechaba cualquier situación de la vida, incluso con los fariseos, y terminaba dando una enseñanza a sus discípulos. Miren esto. Escúchenlo y hagan lo que digan, pero nunca los imiten, porque ellos son unos hipócritas. Entonces cada situación que Jesús veía, ¿qué mostraban los apóstoles o los futuros apóstoles? Mostraban
la dureza que había aún en sus corazones, la incredulidad que había en sus corazones. El apóstol Pedro es un ejemplo clarísimo en muchos eventos con nuestro Señor. Pero aún Jesús nunca le dijo, ¿sabes qué? Aparte de que lo que le dijo, apártate de mí, Satanás, en algún momento, pero también le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. ¿Y qué le decía el Señor? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta los míos. ¿Sí me entiendes? O sea, el Señor siempre discipuló a los discípulos, valga la redundancia. Pero normalmente hoy queremos ser discípulos de Facebook, discípulos del YouTube, discípulos de todo pastor que hay en el mundo, pero no nos queremos someter al discipulado de la iglesia. Y nosotros como Iglesia Bíblica de la Ciudad somos intencionales en que el discipulado de la iglesia es importante. Entonces es la manera de que tú puedas mostrar internamente que representas a Jesús. Y en estos dos aspectos son importantes que los tengamos en nuestra mente y en nuestros corazones si de verdad deseamos ser miembros de Iglesia Bíblica de la Ciudad. Sé que he insistido en eso desde el domingo anterior y de verdad lo hago intencional, pero pertenecer a Iglesia Bíblica de la Ciudad no se trata de firmar una hoja donde hay unas palabras hermosas. No, pertenecer a esta iglesia significa amar esas letras hermosas que están en el pacto y ponerlos por obra. Y créanme algo, lo que hay en el pacto, que ustedes no lo conocen, que estamos trabajando en ello y todas estas cosas, lo que hay en el pacto no es nada diferente a lo que la misma Escritura demanda de nosotros en nuestra vida cristiana. Es decir, no es una carga adicional. No crean que cuando vayan a firmar el pacto de membresía es una carga adicional. Ay, ahora la Iglesia Bíblica de la Ciudad trae que ya el Señor con todo lo que nos demanda, ahora ellos nos van a dar más carga. No, hermano, no piensen en eso jamás. Lo que está en el pacto, tampoco les puedo decir que es un resumen de todas las Escrituras, tampoco. Pero sí es muy intencional en mostrarles a ustedes el deseo que tenemos nosotros como líderes de que los miembros de Iglesia Bíblica de la Ciudad vivan conforme a como el Señor vivió, y lo van a ir viendo cuando leamos el pacto en algún momento. Así que, hermanos, deseamos de todo corazón que ustedes deseen hacerse miembros de esta iglesia, pero también deseamos que se hagan miembros teniendo en cuenta todo lo que hemos enseñado desde el púlpito al respecto de este tema. Lo que enseñamos hace un año cuando dimos la membresía, pero sobre todo ahora que somos intencionales porque sabemos hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el pacto de membresía. Pero ahora, hermanos, quisiera hacerles otra pregunta y con esto quiero introducir el otro tema que dije que íbamos a hablar, que es el tema de ¿qué? La disciplina en la iglesia. Pregunto, ¿cómo protege la iglesia el nombre de Jesús? Allá te pregunté cómo representas a Jesús, pero acá ahora la iglesia local, ¿cómo protege ese nombre de Jesús? La respuesta es corta. Y es con disciplina, ¿cierto? Con disciplina, con disciplina. La disciplina en la iglesia local es vital para el crecimiento de esta y guardar con pureza lo que Cristo nos ha dado, la salvación de su esposa. Nunca se nos olvide que nosotros como cuerpo local somos la esposa de Cristo, quien es nuestra cabeza. Somos el cuerpo de la cabeza es Cristo, nosotros somos el cuerpo, su esposa. Hermanos varones, no se vayan a asombrar. Ay, yo soy la esposa de Cristo. No, esto no es nada de ideología, ni mucho menos. Es que la Biblia lo muestra así. Lo muestra así. Nosotros como cuerpo tenemos la responsabilidad delante de nuestra cabeza, que es Cristo, de guardar con pureza y amor los mandamientos que Él mismo ha dado a su iglesia. Lamentablemente la iglesia contemporánea ha olvidado el tema de disciplina bíblica, porque ciertamente se manejan hoy por hoy dos extremos que son eternamente peligrosos. ¿Sí escucharon? Hay dos extremos que son eternamente peligrosos. Y yo sé, hermanos, que nosotros hemos pasado siquiera alguna vez por esos dos extremos. Por un lado, encontramos iglesias en donde el concepto o palabra disciplina ni se menciona. No, mi hermano, eso aquí ni lo mencione. Disciplina, eso no. No, acá solo somos amor y paz. Aquí disciplina no tenemos necesidad de ello. Amor y paz. Eso de disciplina no lo hacemos porque acá somos bastante misericordiosos.
Yo no sé dónde vienes tú, pero acá somos muy, pero muy misericordiosos, dicen muchos. Hasta tal punto que toleramos cada uno de lo que los hermanos hacen o dejan de hacer. ¿Para qué vas a inquietar al hermano con eso? Déjalo, que eso no afecta la membresía de la iglesia. No, hermano, pero es que el hermano está caminando en pecado. No, pero déjalo. Ese es un extremo. No juzgues, eso es un extremo. No juzgues, incluso no juzgues al ungido. Ese es un extremo. Sin temor a equivocarme, este lado del espectro, tarde que temprano, caen en el liberalismo o en el libertinaje evangélico, en donde se va cayendo piedra a piedra lo que algún día fue iglesia, si es que se puede llamar así. Pero por el otro extremo, y ese también lo encontramos muchísimo en las iglesias, encontramos muchas congregaciones donde la única solución a los problemas que de ella emana, hermano, aquí van a haber problemas. Siempre va a haber problemas. ¿Saben por qué? Porque ustedes y yo somos pecadores salvados por la gracia de Dios, pero aún seguimos siendo pecadores. Va a haber problemas. Pero la única solución que ellos ven es el castigo. Entonces pasan de un extremo en donde no menciones esta palabra al otro extremo donde hay que castigar, sin tratar la raíz de los problemas, que es en dónde. ¿En dónde está la raíz del problema? En el corazón, en el corazón. Hay una pareja que cuando llegó a la iglesia nos comentaron que se iban a casar. Esto no es acá. Si no estoy contando es algo hipotéticamente, que se iban a casar. Nadie los discipuló, nadie se apropió de los hermanos con esta motivación. Uno de ellos cayó, fue inmoral y el compromiso se terminó. Y ahora sí fue el hermano, todas las hermanas, si fue el hermano el que cayó, por ejemplo, entonces todas las hermanas de la iglesia ahora lo odian y piden que se vaya de la iglesia. Y si fue la hermana la que pecó, el resto de la iglesia se vuelve contra ella y la ignora y ni la saludan dentro del culto público. Y esto pasa en las iglesias, hermano. La premisa de muchas iglesias es el castigo, no la disciplina. ¿Dónde ven disciplina ustedes allí? Por eso muchos hermanos llegan a iglesias golpeados y con miedo a este tema de la disciplina. Pero hermanos, estén tranquilos, la disciplina proviene de lo divino, y si proviene de lo divino es porque es buena, es justa, es agradable y es perfecta. No es un invento de los líderes de la iglesia, es un invento de Dios, como lo dije al inicio. Y si proviene de Él, porque Dios al que ama, disciplina. Parecen situaciones de películas estas cosas, pero de verdad eso pasa en una iglesia local, hasta de sana doctrina. Esto no está alejado, y quiero que sean claros, y quiero ser claro en esto no está alejado de la sana doctrina. Hay iglesias de sana doctrina donde la disciplina es hipotética, donde la disciplina la conversan, la hablan, la discuten, pero nadie la practica. Hay iglesias de sana doctrina donde la disciplina a veces es, no sé, como que te la mandan por correo. ¿Te das cuenta cuando de repente te sentaron y nadie habló contigo? ¿Te das cuenta cuando hiciste algo que no sabías que habías hecho? No, y este hermano lo castigaron, no lo subieron al púlpito durante 8 meses y nadie sabe por qué. Y eso pasa en iglesias de sana doctrina. Los líderes de la iglesia se toman la disciplina personal, porque creen que los asuntos del pecado del hermano es personal. Debemos entender que en nuestros corazones aún abunda el pecado. Y el pecado no es que yo quiera estar molesto con el hermano Elkis. No. No es que llegué y no le di la cara al pastor, entonces el pastor ya no me saludó más. Eso pasa. El castigo. El castigo. Así está la iglesia contemporánea el día de hoy. Así estamos nosotros, mis hermanos, y de verdad, ahora que estamos comenzando este proceso de membresía, no queremos que esto quede relegado a un lado, porque creemos que la disciplina en la iglesia local no solo es vital, sino que es importante, es perentoria, es bíblica. Y si el Señor manda disciplina, porque realmente nosotros, sin excepción, ni niños, ni jóvenes, adolescentes, ni adultos, ni ancianos, están fuera de este tema de la disciplina del Señor. La Biblia nos habla de disciplina y hay una manera de hacerla, pero quiero antes de entrar al texto definir el fundamento de hacerla. ¿Cuál es el fundamento de hacer la disciplina?
La disciplina de la iglesia tiene como fundamento el hecho de que Dios disciplina a sus hijos. Todos sabemos de que Dios disciplina a sus hijos. La disciplina de Dios debe ser vista como algo bueno por al menos dos razones. Por un lado, es una muestra de su amor, pues el Señor, como lo dijimos ahorita, al que ama, disciplina. Y por el otro lado, resulta en provecho espiritual para aquel hermano que es disciplinado, en vista de que nos disciplina ¿para qué? Para nuestro bien, para que podamos compartir su santidad. La disciplina es necesaria, hermanos. No se molesten cuando entren en disciplina. No, siéntanse amados por Dios. Cuando la disciplina es bíblica, obviamente. Cuando estoy hablando desde el punto de vista bíblico, estoy asumiendo que la disciplina que está ejerciendo el liderazgo o la iglesia, porque ahorita vamos a ver de que es que también creemos que la responsabilidad de la disciplina es de los líderes de la iglesia. No, la responsabilidad de la disciplina es de toda la iglesia. Todos están inmersamente comprometidos en la disciplina del Señor. De hecho, cuando definimos ahorita el tema de membresía, nos dice que se sujetan o que se someten al liderazgo. Se someten acá a la supervisión de la iglesia. De la iglesia. No es que nosotros queremos que ustedes sean disciplinados porque nos deleitamos en eso. No, mis hermanos, nos deleitamos en que lo que hacemos, porque así Dios lo manda en su palabra. Y lo que más nos debe deleitar, de hecho, es saber que cuando se hace conforme a las escrituras, lo único que se busca en ello es la gloria de Dios, en primer lugar, y el bien del creyente, y en consecuencia es el bien de toda la iglesia. Eso es. Entonces definamos qué es disciplina. ¿Qué creen ustedes que es la disciplina después de haber visto esto? Estamos viendo de que es Dios quien manda la disciplina, de que la iglesia está totalmente inmersa en la disciplina ante alguna persona que haya caído en pecado contra otro, o en pecado contra la iglesia, o en pecado en el mundo. ¿Qué creen ustedes que es la disciplina? Hermana. Ese es como el objetivo, ¿cierto? Restaurar a la persona. Muy bien, hermana. Exactamente. Amén, hermana. Ok, definamos entonces qué es la disciplina. La disciplina es el proceso de intervención mediante el cual una iglesia guía a un cristiano que ha caído en pecado por ignorancia o desobediencia. ¿A qué lo quiere llevar? Al arrepentimiento y por ende a la restauración de su caminar con Dios. Esa es la disciplina, no es más nada. Esa es la disciplina. Y si ven lo que lo dije, como lo dije, es la intervención mediante la cual una iglesia guía a un cristiano. La iglesia es como un intermediario entre quién, entre ese hermano que pecó, que cayó, que ha caído, y Dios mismo. La iglesia simplemente es un intermediario. Y sí, parece increíble, pero tú, haciendo parte de la iglesia local, tienes el deber de hacer esto porque Dios mismo así lo demanda. Nos hemos quedado en que la disciplina en la iglesia solo está a cargo de los pastores, como lo decía ahorita, pero vemos a través de las escrituras la palabra o la disciplina que es dada a toda la iglesia. Y quiero que me acompañe, hermanos, ahora sí, a Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 18. Mateo capítulo 18, del 15 al 18. Este es el texto que el mismo Jesús está hablando. De hecho, cuando leímos el 18 el domingo anterior, este es el complemento, o esta es la motivación del por qué Jesús está hablando de que todo lo que atéis en el cielo, o todo lo que atéis en la tierra lo atéis en el cielo, y todo lo que desatéis. Miren el contexto en el que está el texto. Dice Mateo, capítulo 18, del 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a quién, a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, dice la escritura, dice Jesús, tenle por gentil y publicano.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mis hermanos, no perdamos de vista ese por tanto con que comienza el versículo 15. Es bien importante porque antes de eso, en el versículo 14, da una razón de todo este tema de la disciplina. Dice el versículo 14, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Sí ven la motivación? Va asociado a la que nuestra hermana dijo. Miren lo que dice, vuestro Padre que está en los cielos, no es su voluntad que se pierda uno de estos pequeños. Entonces cuando empieza Jesús dice, por tanto. ¿Sí ven la motivación? La motivación es que no se pierdan. Mientras que hoy por hoy vemos la disciplina como que ya estoy en disciplina mínimo, me van a expulsar. No, la idea es que no te pierdas, hermano. Esa es la idea. De que no te pierdas. Esa es la buena voluntad de Dios, que ninguno de sus pequeños, ninguno de sus hijos se pierda. Y ciertamente Él nos preservará hasta el fin. Ciertamente es así. Pero somos responsables, hermanos, de utilizar los medios de gracia que Él mismo ha provisto para esto. Y uno de estos medios de gracia es, así no les parezca gracia, es la disciplina en la iglesia local. ¿Y por qué muchas veces no parece gracia? Porque la iglesia ejerce disciplina sin gracia, por castigo, o sencillamente no. Acá de disciplina no hablamos, acá no hacemos esto. Existen dos formas de disciplina o de disciplinar a la iglesia. La primera es la disciplina preventiva. La disciplina preventiva tiene que ver con todo lo que se hace en la iglesia con el fin de que, lo que le llamamos ahorita en Efesios, de equipar a los hijos de Dios, a los miembros de la iglesia para su vida diaria. ¿Qué hacemos aquí preventivamente? Predicamos el evangelio, damos enseñanzas de teología, de vida cristiana, doctrinal, como quieran llamarle. Se da consejo a todo aquel que lo requiere para poder sortear una decisión que se debe tomar. Estás equipando a los hermanos para esto. Todo esto hace parte de la disciplina preventiva. Se equipa a los miembros de la iglesia local para que puedan vivir a la luz de las escrituras, no solo los domingos acá, no los jueves en el servicio de oración, no los martes en el discipulado, sino que puedan vivir a la luz de la palabra de Dios todos los días, las 24 horas del día. Para eso equipamos, es una disciplina preventiva. Pero hay algo, hermanos, y que no podemos negar. Por muy preventivos que seamos, seguimos siendo pecadores. Vamos a seguir siendo pecadores, ¿cierto? Entonces, ¿qué se necesita? La disciplina correctiva. Es algo que tú corriges cuando se va torciendo. Tú tienes algo que se va doblando, tú lo vas corrigiendo. Es una disciplina correctiva. Pecamos de pensamiento, palabra, obra y hasta de omisión, pero nuestro sabio Dios Trino no nos dejó sin herramientas y por eso entonces existe esta disciplina correctiva que el mismo Jesús asevera en este texto que acabamos de leer. Y lo primero que dice Jesús es, si tu hermano peca contra ti, ve y díselo a toda la iglesia y que lo quemen en la hoguera. ¿Eso es lo que dice el texto? No, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Pero normalmente alguien pega con nosotros y encima está llamando. Oiga, pastor, imagínese esto. Este hermano me dijo tal cosa. Eso es abrumador. Eso se llama chisme incluso. Mi hermano, si tu hermano peca contra ti, ve donde tu hermano, dice la Escritura. Y saben algo que a mí nunca me ha dejado de asombrar este texto de Mateo 18. Que en el caso de que pequen contra ti, Moisés, el que tiene que ir eres tú, dice Jesús. Si tu hermano, y no es tu hermana, Amanda, es tu hermano en la iglesia local, peca contra ti, ve tú, exhórtale, dile, perdón. Es increíble. Pero ¿qué nos pasa? Este ni me miró, yo tampoco lo miro. Es lo primero que racionamos, hermano. Nuestro propio pecado raciona así.
No, que el hermano me miró feo, ahora yo tampoco lo miro. Para que coja, para que aprenda. Y el hermano no te miró porque venía acalorado, tremendo sol, sin aire, y tú quieres que todavía venga con una sonrisa en la cara con el tremendo sol que hace afuera. No, mi hermano, analiza el contexto. Oye, hermano, te noté extraño. ¿Tienes algo contra mí? Yo te hice algo. No, mi hermano, que estaba acalorado. Se acaba la discusión. No, pero imagínate, el hermano vino y ahora se va a poner a predicar con esa cara que tiene. Murmuramos, pero Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve donde tu hermano. Ve donde tu hermano. Entonces, cuando hay un pecado debe haber por lo menos dos actores, el agresor y el agredido, ¿cierto? Obviamente el agredido principal en cada uno de los pecados, ¿quién es? La ley de Dios, ¿cierto? Dios mismo. Cuando pecamos contra un hermano, automáticamente estamos pecando contra Dios. Pero muchas veces nuestros pensamientos pecan solo contra Dios. Y en medio de esos pensamientos hay una disciplina directa de Dios hacia nosotros. Muchas veces no pasamos ni siquiera por la disciplina de la iglesia, porque pasa así, Dios nos disciplina directamente. Has pecado de malos pensamientos, has pecado de ver cosas prohibidas, y el Señor, el Espíritu Santo, ¿qué? Te retrae. Señor, te disciplina. Hermano, estás haciendo mal. Hijo mío, estás haciendo mal. Deja de ver esas cosas. Eso es disciplina del Señor. Eso es disciplina del Señor. Nos recuerda el Evangelio, ¿cierto? Lo otro, hermanos, que pasa mucho es que si pasa algo entre hermanos, corren a donde el pastor a contarle todas las cosas. Pastor, imagínese que fulanito pecó contra mí. ¿Qué pasó, hermana? Llegó al culto y no me saludó, como le decía ahorita, y tras de eso venía con una cara que, mejor dicho. Hermana, vayan del hermano. Esa es la respuesta que debe hacer el pastor. No es llamar al hermano y avergonzarlo. Ven acá, mi hermana me está diciendo que tú, no, todavía no hemos llevado ese paso. Si tú crees que tu hermano pecó contra ti, entonces tienes que ir donde tu hermano. Ve y díselo, exhórtalo. Y a esas pequeñeces muchas veces llega una iglesia local. ¿Y saben por qué? Porque eso es culpa del propio liderazgo de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el propio liderazgo de la iglesia quiere enterarse de absolutamente todos los detalles de la vida de cada uno. Mis hermanos, eso es imagen, eso no se puede manejar. Imagínense dos personas, pastores, un pastor de una iglesia. Ustedes son, aquí cuento 40. Imagínense manejarle la vida a 40 personas. No podemos con nuestra propia vida para manejar cada detalle de la vida de los hermanos. Por eso Dios es más sabio que nosotros. Si tu hermano peca contra ti, ve donde tu hermano. Ya, soluciones. No, que mi hermano me habló mal, ve donde tu hermano. Que mi hermano habló mal de mí. Ahora, hermano, pasa esto, que muchas veces llega un hermano a hablarme mal del otro y nosotros seguimos con la comedilla. Hermano, usted está pecando, ¿sabe? Deje la murmuración. Si usted tiene algo que decir, dígaselo al hermano directamente. Eso es lo que un creyente debe hacer. Pero no, dime más, ¿qué más te digo? Y el liderazgo, hermano, nosotros como líderes somos muy tentados a eso. Porque a todos le queremos sacar lo espiritual, pero resulta que hubo un problema entre hermanos. O sea, mira, ahí Ángel le miró feo Yo qué tengo que decir, Ángel, porque miraste feo a Maricruz. No, hermana, vaya y dígale usted. ¿Cierto? Ve donde tu hermano, donde estén ustedes solos. Repréndele y si te oye, has ganado a tu hermano, se acabó la disciplina. Hey, sí, mi hermano, perdóname, pequé contra ti. Listo, mi hermano, restaurado la relación con Dios, restaurada la relación conmigo, vamos para adelante. Se acabó la disciplina allí. Pero no sale el orgullo todavía. Yo no he pecado contra ti. Mi hermano, pero si tú mentiste, yo no he pecado contra ti. Pero si tú dijiste esto es mentira, yo no he pecado contra ti. El orgullo. Pequé contra aquel que dije la mentira, pero contra ti no. Mi hermano, estás mintiendo. Yo no he pecado contra ti. ¿Qué dice la Escritura? Ok, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hermano, voy a llamar a 2 testigos porque de verdad tú no estás reconociendo tu pecado. Ya vas a empezar con la chismosería. No, es la disciplina del Señor. Te estoy exhortando, tú no estás queriendo reconocer tu pecado, esto no es chismosería. Voy a llamar a 1 o 2 para que conste entre 2 o 3. Parecía que no tuviera lógica, ¿verdad? Porque dice el texto, toma aún contigo 1 o 2 para que en boca de 2 o 3. ¿Por qué en boca de 2 o 3 si apenas estoy llamando a 1 o 2? ¿De dónde sale el tercero? La propia persona.
Yo me vuelvo un testigo porque ya somos 3 los que estamos exhortando al hermano. Hermano, yo te vi mal parado allá, en donde estabas allá. ¿Estabas borracho? ¿Cómo vas a decir tú que no? No, hermano, fue 2 cervezas. Estabas borracho dando un espectáculo. Sábado de carnaval. No, pero yo no he pecado. Hermano, vengan. Yo lo vi. Mira, incluso estas imágenes tengo, ¿verdad? Aquí está, ¿ves? Enmaicenado. Es mentira. Mi hermano, ese no soy yo. Y pasan este tipo de cosas. Entonces, por eso el Señor es sabio. Entonces llama a 2 testigos. Los testigos en la Escritura son importantes. Son importantes. Pasa, el agredido debería tomar a 1 o 2 para que sean 2 o 3 testigos los que estén presentes en el asunto. Estos testigos deben ser personas también sabias, maduras, no pueden ser personas incrédulas, obviamente. Suena ilógico esta aclaración, pero hay que hacerla. Vamos donde mi abuela que no es creyente, vamos donde mi tía, vamos donde mi hermano que él sí te conoce y él sabe cómo eres tú. No, hermano, llama a la iglesia, 2 o 3 testigos. Por lo general, lo que pasa en esto es que ya involucran al liderazgo de la iglesia. Debería ser lo lógico. Se supone que el liderazgo de la iglesia debe tener una sabiduría comprobada para poder manejar este asunto. Cuando se llega a esta instancia, quienes se buscan por lo general es a los líderes. Es sabio hacerlo para que estos estén entonces ahí sí al tanto de la situación. No en el primer momento, sino ahora sí. Voy a buscar 2 testigos. A mí me pareciera que este diácono o este pastor podría estar conmigo. Él puede conocer más la situación y además que conoce la vida de ese hermano. Y es posible que lo asocie con algún pecado con el hermano que está luchando. Es cierto. De pronto ese hermano contra el que fue el pecado no sabe que este hermano tiene luchas con su forma de actuar o con su soberbia o con su orgullo. El pastor sí lo sabe. Entonces él va a saber manejar de una mejor manera el asunto. Pero están los 2 testigos. Ahí está. No se trata entonces, hermanos, de buscar testigos para que se acomoden a tu historia. No, se trata de buscar testigos para que ayuden en la situación y sean objetivos en el asunto a tratar. Recuerde cuál es el propósito de la membresía. Restaurar, no castigar, no permitir. Yo voy a ser permisible o yo voy a castigar. No, ninguno de los 2 extremos. Es restaurar. ¿Sí ven entonces cómo la iglesia se va introduciendo en el proceso de disciplina? La responsabilidad es de todos. Cuando Pablo les escribió a los corintios por aquel hombre inmoral que tuvo una relación con la madrastra, no les escribió a los líderes de la iglesia, les escribió a todos manifestando su molestia. ¿Por qué? Por ser alcahueta de ese varón que estaba pecando junto con su madrastra. La disciplina es responsabilidad de toda la iglesia. Así que si eres llamado algún día a ser testigo de una situación particular entre hermanos, por amor a Cristo, amado mío, sé objetivo. No te pongas en el corazón que a mí me cae mejor él que ella. No, sé objetivo. Sé objetivo. Sé testigo, exhorta con amor, con mansedumbre. El fin no es enjuiciar al agresor, sino ganarlo para Cristo, buscando su arrepentimiento para la gloria del Señor y para el bienestar de la iglesia. Pero si algún agresor, sigue diciendo, no les oye, llamó a los testigos y no me oyó, estaba el sábado de carnaval y nada que me oyó, dice que no, los 2 testigos vieron la foto y él todavía se niega, sigue diciendo, ¿qué dice Jesús al respecto? Si no los oyere a ellos, entonces ahí sí dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, este es el tercer paso de la disciplina. Ya fue él, te vi, enmaicenado, foto, aquí está registro y todo. No, mi hermano, ese no soy yo. Mi hermano, ¿ustedes creen que él es? Miren lo que estaba haciendo. Y esto perjudica la membresía de la iglesia, no es un capricho mío. Él está representando a Jesús. Él firmó un pacto diciendo que él se comprometía a servir a la iglesia, pero está el sábado de carnaval. Bailando, borrachándose, haciendo espectáculos, bailando casado y no está ni siquiera la esposa ahí, siquiera, ni eso. Entonces, llamé a los 2 testigos y él dice, no, yo no he hecho nada malo. Y uno de esos testigos quizás es el liderazgo de la iglesia. ¿Qué hacen entonces? Presentar el caso a la iglesia. Dilo a la iglesia. Si al momento de decirle a la iglesia, este hermano todavía bien sinvergüenza, dice, hermano, yo todavía aquí digo de que no he hecho nada malo. Y lo ponen hasta en PowerPoint aquí con foto y todo eso y dicen, no fui yo.
Pero tu esposa me dijo que no estabas ese día. O sea, involucramos a tu núcleo familiar y nos dijeron eso. No fui yo. Mi hermano, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Y sobre quién cae la responsabilidad? ¿Sobre el pastor? Pues es que hoy por hoy la disciplina de la iglesia está sobrecayendo únicamente por el pastor. ¿Por qué? Porque la iglesia lo deja en primer lugar. Y segundo, porque el pastor tiende a enseñorearse de la iglesia. Quizás hace lo que yo diga y yo creo que él no debe estar en esta iglesia. Así que hermanos, voten porque él no está en esta iglesia. No, eso no es lo que dice el texto. Dilo a la iglesia. Y si él aún está diciendo aquí, no soy yo, no he pecado contra nadie, así que respétenme ustedes a mí. ¿Qué dice Jesús que tenemos que hacer? Tenle por gentil y publicano, es decir, exclúyanlo de la iglesia. Ya él no hace parte de la membresía local. Ahora, y quiero ser bien claro con esto, y perdonen que me extiendo un poquitico, pero normalmente yo no quiero aquí parecer testigo de Jehová, que ellos se excluyen y no les hablan para nada. No, hermano, eso me parece que es falta de amor. Una cosa es excluirlo de la membresía, porque entendemos por la escritura de que él no está representando a Jesús y por lo tanto no representa su cuerpo. Y otra cosa es que no lo debemos entrar por las puertas, porque la idea al final de todo esto, ¿cuál es? Restaurar a ese hermano, y si es creyente, hermanos, él va a volver. ¿Qué pasó en 1 Corintios? Pablo le dijo, exclúyanlo, sáquenlo, en mi espíritu está con ustedes reunido, así que fuera de allí. Pero ¿qué dice en 2 Corintios? Ábranle las puertas. Abran las puertas, hermano. Era un hermano, era una oveja que se había descarriado, no era una cabra. Las cabras se salen y ellas no van a volver. No, es que esa iglesia son hipócritas, mira, me echaron. Yo no vuelvo más allá, y que porque yo estaba el sábado carnaval. Oye, pero nada más estuve hasta las 10 de la noche. Entonces ahí empieza a reconocer. ¿A ti te parece justo hasta las 10, ni siquiera trasnoché? El domingo, yo fui ese domingo a la iglesia y me echaron. Mi hermano, no reconociste tu pecado, te puede decir cualquier ente del mundo, pero es que ellos están haciendo lo correcto. Y es posible que, sí. Y viene el próximo domingo acá, ¿puedo entrar? Claro, mi hermano, entra. Hermano, he pecado contra ustedes, perdónenme. ¿Qué debe hacer la iglesia? Perdonarlo. Perdónenme, he pecado contra ustedes. A veces el Señor usa estos extremos para restaurar a los suyos. Así que, hermanos, la disciplina en la iglesia es un mandato, es perentorio, es para cuidar el cuerpo de Cristo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Una pregunta que quieran hacer acerca de este tema? ¿Algún comentario? ¿Están asustados? No, ¿verdad? No asusté. Por más que yo quiera mostrar mi cara y tal, eso no asusta. Ángel. No, yo quería decir que tú ahorita lo mencionaste, pero de todas maneras, por aclararlo, he visto que a veces cuando intentan hacer disciplina, si hay 2 o 3 iglesias amigas, o incluso hay iglesias que son concilios, que involucran a otras asambleas de miembros en la disciplina que le van a practicar a X personas, cuando ahí estamos viendo claramente que es un tema de iglesia local. Y evidentemente cuando tú hablas del asunto de que hagamos a la iglesia, se está hablando de los miembros de esa iglesia local, porque no es algo como, bueno, tenemos hoy el servicio, al finalizar el servicio vamos a presentar este caso y toda la gente que está unida, ¿no? La idea es que sean los miembros, porque juntos han asumido el asunto del pacto, ¿no? Amén, hermano, exacto. Eso es una muy buena aclaración. Los casos se presentan a la membresía. Así que si tú no eres miembro y quieres chismosear qué fue lo que pasó, no, señor. Para afuera, con amor te digo, hermano, sal. Esto no es asunto tuyo. ¿Por qué no es asunto mío? Porque no eres miembro. Quieres saber, pero con una motivación incorrecta. Primero arrepiéntete y luego verifica por qué tú no eres miembro de la iglesia. Y lo otro es, no es que hermano lo tenemos ahí mientras pasa el culto encerrado. Después lo sacamos y lo exponemos públicamente al escarnio público. Y ese tema de los concilios es peligroso, hermano. Por eso nosotros creemos en iglesias locales independientes que toman decisiones independientes. Amo a mis hermanos que son concilios, pero no podemos poner al escarnio público la situación de un hermano. ¿Por qué? Porque es su lucha. Es su lucha. Elkis. No, mi hermano, los últimos serán los primeros. Carlos. Cuando vino nuevamente, ya se reconocía
pecado, ¿cómo se actúa después con él? O sea, ¿cómo se hace seguimiento si en ese momento no es miembro? Porque no era, él salió. Yo conozco un caso personal de eso, hermano, y de pronto por la transmisión, si no escucharon, es qué pasa en una iglesia cuando se llega a la exclusión de los hermanos y luego vuelven. Eso pasó en un caso de una iglesia que yo conozco en Cartagena, y el hermano al final no terminó repitiendo y lo excluyeron de la membresía. Hoy el hermano hace parte de la membresía nuevamente, pero pasa por el proceso de disciplina. Tiene que discipularse nuevamente, tiene que seguir discipulándose. Además, la iglesia debe ayudarle con esa lucha que tiene, porque seguramente si no lo reconoció en principio es porque es una lucha, hermano. Tú no reconoces las cosas así de sencillo cuando es lucha. No, pero si él tiene la intención ¿cuál es la intención, hermano? Lo que usted dijo ahorita, de restaurarse. Él viene hey, hermanos, perdónenme, en serio. Yo quiero que ustedes me ayuden en mi restauración. ¿Cómo vas a negar eso? No lo puedes negar. Para eso está la iglesia local. Es precisamente para eso. Elkis. Cuando se da un proceso de exclusión, literalmente, me imagino que debe haber, como usted decía, una especie de confrontación con el hermano que cometió la falta, ¿cierto? Cuando ese proceso no se da, ese tipo de disciplina, ¿cómo queda? ¿Cómo así? Después que lo excluimos y él no... Yo creo que el proceso es incorrecto, porque en la segunda parte de la disciplina, cuando dice ve y busca 2 testigos, esos testigos tienen que ser totalmente objetivos. Yo tengo que escuchar al hermano, hermano, tú me dijiste que él pecó contra ti, bueno, yo voy donde el hermano, ¿qué fue lo que pasó? Esos son los testigos. Para eso son los testigos, para que conste toda palabra. Y si ese proceso de disciplina no está bien hecho, evidentemente lo que dice el versículo 18, que se me olvidó leerlo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No se puede atar ni desatar, porque realmente no se llevó el proceso como debió ser. Sí, por eso yo fui claro, lo excluimos de membresía, pero si él quiere volver a la iglesia, él tiene toda la puerta abierta. Y eso yo le dije, hermano, mire, es lo mismo, pongamos el caso hipotético y puede pasar algún día con esta puerta abierta y con calor, pasa una persona que es homosexual. Y tú sabes que es homosexual porque él cuando llegó a la puerta te dijo, hey, soy homosexual, estoy vestido como mujer, ¿puedo entrar? La pregunta que yo les hago es, ¿puede entrar? Ok, cierto, yo lo primero que advertiría como líder es, si tú vienes con la intención de escuchar, hermano, siéntese. Pero si tú vienes con la idea de sabotear el culto, yo soy el primero que te va a parar de ahí y te va a sacar, porque él ni es miembro y tengo que proteger a la iglesia. ¿Sí me entienden? Entonces lo mismo con aquel que ha pecado o excluido y quiere regresar. De pronto no regresó el otro domingo por vergüenza, pero a los 2 meses llamó a los pastores y dijo, hey hermano, ven acá, pasó esto, yo me he dado cuenta que de verdad yo cometí el error. Hombre, yo quiero conversar con ustedes, vamos, nos reunimos, hey, ¿puedo volver a la iglesia? Claro, hermano. Si la iglesia es del Señor, no es nuestra, yo no me puedo enseñorear de la iglesia. Así que es exclusión de la iglesia, de la membresía, no de la iglesia. Eso nos dice al final que lo tengamos por la secta y ese expulsado nos dice que lo tengamos por gentil y publicano. O sea, que lo tengamos como un nuevo creyente. No dice que lo tengamos como alguien que no entra en eso, dice tenlo como un nuevo creyente, es decir, que no ha entendido el evangelio, exacto. Que no conoce, que no ha aceptado su pecado, que está viviendo como una persona como del mundo, sin conocer a Cristo. Tal cual. Debe entender el evangelio, porque evidentemente una persona que llega a este extremo de disciplina y que es excluido porque no entendió el evangelio de Cristo. Carlos.
Hay que hablar directamente con ellos. O sea, no podemos hacer nosotros no podemos hacer juicios generales. Hay que analizar cada caso particularmente. Y eso es importante porque a veces cuando los pastores quieren enseñorearse a la iglesia y con la justificación de querer proteger, es posible que el hermano tenga una lucha con ser conflictivo, y lo primero que hay que analizar es eso. No que a la primera, no, este tipo vino aquí a juzgarnos, así que vas para afuera. No, espérate, conversemos con el hombre que viene. ¿De dónde viene? No, yo vengo de otra iglesia que por ahí. Espérate, yo llamo, ¿qué pasó allá? No, que este hermano aquí es conflictivo, ¿verdad? Que vea, aquí hay un problema detectado. Evidentemente hay que tomar decisiones fuertes. Ahí ya es otra cosa decirle, hermano, ¿sabes una cosa? Tú viniste aquí a dividir la iglesia, tú te tienes que ir de la iglesia y no puedo permitirte la entrada. Y a eso, para eso están los líderes, para tomar ese tipo de decisiones que después en la calle nos van a decir cómo es que es fariseo y todas esas cosas. O sea, ya yo tuve un caso sin tener membresía, tuve un caso hace un año y ya me gritan por allá, me mandan mensajes, tú eres un fariseo y tal. ¿Qué podemos hacer? Yo tengo que proteger a la iglesia también. Chao. Hay que sacarlo, hermano. Eso sí hay que tener mano dura. No es política, es mano dura. No, como cuando dice Juan el caso de Meneo y Meneo y... Ajá. que dice que luego lo sacan Tenía que... como el de 1 Corintios dice, lleven los tratados para que la carne sea saciada. Y su alma se salve. Chao. Así es. Pero no tenías que decir Alejandro, varón, tenías que quedarte nada más en Himeneo. Juanqui, ¿tú ibas a decir algo? No, sí, era relacionado a lo que decía Carlos. O sea, él se preocupa, no se preocupa, pero tiene la intención de saber cómo reaccionamos ante el hecho de que una persona que ha sido excomulgada, cómo lo tratamos de vuelta. Entonces, lo podemos decir otra vez como un miembro de la iglesia, pues debe haber visto un proceso, porque si él viene el domingo siguiente y reconoce su pecado, toca ver si es genuino. Si él se siente avergonzado, nada más, o si realmente tiene arrepentimiento. Entonces, no es de que se abraza otra vez como ya el miembro. Hay un proceso. Con relación a si puede entrar físicamente o no, la idea, y yo quería decir lo que dijo Ángel, o sea, donde no quiere hablar como un no creyente, pero puede entrar. Ahora, si amenaza la integridad física de alguno de nosotros, porque el hombre de Dios no tiene algo contra mí, y me amenazó, o contra cualquier persona, pues ya hay unas razones que él mismo provoca de que por el bien de nosotros no pueda entrar. Así es. Son medidas muy extremas que no quiere tomar, pero si la persona realmente tiene eso, hombre, aquí también hay niños, no podemos dejar que una persona que no tenga el tipo de comportamiento. Amén, y por eso el proceso de disciplina hay que hacerse con amor. Porque muchas veces salen heridos de la iglesia solamente por el proceso de disciplina. Tuvo la intención de reconocer su pecado, pero la verdad ahí me maltrataron. Me cogieron como si fuera un perverso. Entonces el proceso de la disciplina es importante. Ángel. Cuando hablamos de tratarlo como un gentil y publicano, tenemos que recordar que nosotros al mundo tenemos que precisamente eso, amar a nuestros. Pero el mundo no es directamente un enemigo de hace años, pero aún hay que decir que a los enemigos hay que amarlos. Al gentil y publicano tenemos que tratarlo como cualquiera, es decir, necesita el evangelio. Nuestra intención es amarlo a tal punto de llevarlo a Cristo. Y eso es lo que nos dice el texto, no es simplemente como que este pecador yo no lo quiero cerca, no. Este pecador necesita a Cristo, no se está arrepintiendo, no entiende el evangelio, debo enseñarle el evangelio. Y recordemos que nosotros fuimos gentiles y publicanos. Que eso nunca se lo olvide. Fuimos gentiles y alguien, el Señor utilizó para predicarnos el evangelio, y con ese mismo amor tenemos que predicarle a los demás. Hermanos, se acabó el tiempo. La verdad, encantado con tantas preguntas, porque eso, Carlos, gracias a todos por las preguntas, porque eso es lo que se busca con esto, porque vamos intencionalmente a firmar un pacto. Y usted tiene que entender, bueno, ¿y cómo va a reaccionar el liderazgo al respecto de esto y de esto y de otro? Y está muy bien. Afortunadamente tuvimos la respuesta, pero pueden haber otras ocasiones en las que no, y tenemos que entrar a analizar, y eso sí que les quede muy claro. Cada caso de disciplina es un caso particular. Aquí no hay normas generales que si haces esto, este es el castigo, o no, aquí no hay nada de eso. Porque primeramente no hay ni castigo, sino sencillamente el proceso se debe llevar como el mismo Jesús dijo, ¿vale? Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para finalizar esta enseñanza. Amantísimo Rey y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias
por este tiempo que nos regala, Señor, como iglesia bíblica de la ciudad, para que podamos ser edificados, Señor, exhortados, animados, Señor, con la única intención, bendito Rey, de que en nuestros corazones fluya un deseo genuino de pertenecer a esta iglesia local, Señor. Te rogamos que tú obres en el corazón de cada uno de mis hermanos conforme a tu voluntad, Señor, y que en todo y por todo sea tu nombre glorificado, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.